Ok, bueno, estos griegos que llevan las 7 leyes de Noah, estos griegos que se les llama así por llevar la cultura helénica, em, estos griegos que algunos sí son gentiles y se casan con judías, o mujeres gentiles se casan con judíos y hacen una conversión al judaísmo formal, y bueno, pues pasan a ser pueblo de Israel con todas las de la ley, ¿sí? Entonces ese es el contexto del público que está escuchando a Pablo, del público al que se enfrenta Pablo en las sinagogas, ¿sí? Hay algunos pasajes como el de Hechos 14 o algunos otros donde están predicando Pablo eh, junto con otras personas. Y obvio, se acercan algunas personas que no son judías, personas que a lo mejor inclusive ni siquiera habían escuchado del Dios de Israel, y comienzan a escuchar y les agrada. Les agrada porque pues recordemos que la cultura helénica es muy dada a aceptar todo tipo de dioses y todo tipo de filosofías y todo tipo de conocimiento, a final de cuentas, ¿sí? Porque siempre en la cultura helénica ha sido la base, la búsqueda del conocimiento y de la verdad. Entonces cualquier dios era bienvenido, ¿no? Y bueno, pues algunos de ellos aceptan lo que Pablo les dice y pues obviamente en su ignorancia o en sus costumbres, pues llegan incluso a adorar a Pablo como si fuera la encarnación de un dios. Y aquí es muy importante esta parte. ¿Por qué toco este punto? Porque aquí vemos la costumbre que tenían esos helénicos o esos griegos, ellos sí eran de la población griega, de la población romana, con las costumbres de divinizar a los seres humanos. De ahí comienza esta costumbre. De ahí, de esa idea helénica, viene la costumbre de divinizar a los seres humanos, no de una costumbre hebrea. Jesús jamás se proclamó Dios, Jesús jamás dijo él ser Dios o ser hijo de Dios porque Dios lo hubiera engendrado directamente y no tuviera un padre biológico y todo este tipo de cosas, no. Ni Pablo tampoco tuvo esa costumbre. De hecho, incluso él se opone a que estos griegos lo adoren, a él y a su acompañante. Y bueno, pues llegan ahí algunos judíos que ven toda esta situación, persuaden a los demás y golpean a Pablo, ¿no? Incluso le creen muerto y lo sacan de la ciudad. Llegan otros amigos de Pablo y pues lo recogen, le ayudan, lo sanan y al siguiente día dice que se van nuevamente a proclamar esto. Pero dentro de ese contexto, pues entendemos que hay una población hasta cierto punto gentil que trae que estas ideas empiezan a meter, empiezan a permear eh, la enseñanza de la Torah, y comienzan a darse estos puntos. Esto es muy importante para ver que después de la muerte de Pablo, después de la muerte de los discípulos, pues todos estos creyentes nuevos comienzan a meter estas ideas de los dioses humanizados, de los humanos divinizados y de toda esta situación que se viene, de las triadas de dioses y de toda esta situación, cosa que Jesús jamás dijo. Ya hemos visto que su base principal de su enseñanza es el Shema Israel, el Eterno es uno y único. Y amarás al prójimo como a ti mismo, son las bases de su enseñanza, que antes ya las había dado Hillel, el maestro Hillel, en el libro de Pirkei Avot, en los dichos de los padres, que es parte del Talmud, que está registrado que Hillel dice esta cuestión de cuál es el mandamiento más grande y cuáles son los pilares de la Torah. Los pilares de la Torah son el Eterno es uno y único y amarás al prójimo como a ti mismo. Lo único que hace Jesús después es validar la enseñanza que ha dado o reafirmar la enseñanza que dio Hillel, ¿sí? Y bueno, entonces en ese contexto Pablo se está moviendo. Pablo se está moviendo en concordancia con Jesús en el sentido de, de predicar o de dar a conocer dentro de las sinagogas el nuevo mensaje. ¿Cuál es el nuevo mensaje? El mensaje no es que Jesús sea el Mesías, no es que Jesús sea el Hijo de Dios como si fuera mitad divino y mitad humano, no. Su mensaje es que ahora la redención o ahora la salvación viene
incluir también a los gentiles, y se tiene que basar en una cuestión universalista, en un judaísmo universalista, diferente al de Jesús, que es un judaísmo nacionalista, estrictamente nacionalista, de un judío que nace, vive y muere en Jerusalén, y que toda su vida se desarrolla ahí, todo su ministerio se desarrolla en Jerusalén, ¿sí? Contrario a lo de Pablo. Pablo pues va cuidando los intereses, primero romanos, después va cuidando los intereses del judaísmo helenista también, pero aquí ya desde una perspectiva mística, desde una perspectiva religiosa y de una perspectiva de vida, y desde una perspectiva también de incluir a los gentiles sin pedirles la circuncisión, porque así en este lapso y en esta cuestión de la vida de Pablo que va transcurriendo a través de los años, llegamos hasta el capítulo 15 de Hechos, donde hay un problema en la comunidad de Jerusalén, presidida por el hermano carnal, el hermano biológico de Jesús, ¿sí? Los dos hijos de José, así, biológicamente Jesús y Jacobo y Judith y algunas otras que se mencionan como sus hermanas, son hijos biológicos de María y de José, así de sencillo. Bueno, ¿de dónde deduzco esto? Porque hay personas que incluso me han dicho por mensaje privado o en debates en el Facebook y toda esta situación, de que siguen creyendo la situación de que el Espíritu Santo viene y le engendra un hijo a María así sin intervención de José. Pero encontramos en el libro de Hechos y en otros textos más adelante que siempre se refieren a Jesús como el hijo de José. Si esto no fuera así, pues obviamente que la gente diría, no, pues es hijo de algún romano, como hay una teoría o hay una opinión judía que Jesús es hijo de un legionario romano llamado Pentera o Pantera o ese tipo de situaciones, ¿no? Hay algunos, hasta libros incluso, donde hablan de toda esta situación. Que bueno, pues María le fue infiel a José con un centurión romano. El Talmud habla también de que Jesús es un bastardo, de que Jesús no es hijo de José y todo este asunto. Pero pues, lo curioso es que en el mismo tiempo contemporáneo a Jesús, todas las personas que lo ven dicen, ¿no es acaso no es Jesús, el hijo de José? Y aquí están su madre y sus hermanos con nosotros. Y así varias personas se refieren a él como el hijo de José. Entonces todo el mundo sabía que era hijo de José. Resulta que lo más probable dentro de los evangelios, porque no tenemos evangelios o escritos tempranos, escritos muy apegados a la época de Jesús, sino que los tenemos ya tardíos, en este caso, o separados 50 o 100 años de la época de Jesús. Cuentan la historia, tratan de encajar la historia, o la historia helénica, la historia romanizada, de un dios que viene y le engendra un hijo a una mortal para hacerlo un semidios, para darle una divinidad y todo este tipo de teorías. Resulta ser que los evangelios probablemente están hechos así para llevar a la gente la creencia ya católica, la creencia ya cristianizada, la creencia helenizada, romanizada, de lo que ya se tenía en la iglesia 100 años después de que Jesús deja esta tierra, para reafirmar su teoría, no que así haya sucedido, ¿sí? Entonces obviamente pues el judío va y lee el Nuevo Testamento y encuentra esta historia y dices, eso es absurdo, o sea, María cometió un adulterio y entonces debía de ser apedreada, o no se debe de tomar en cuenta, o simplemente Jesús no califica para ser Mesías porque pues no es hijo de José, es hijo de una divinidad, o es hijo de Dios según el Evangelio, y no puede calificar. No, lo que hay que entender es que pues estos textos, como algunos otros, han sido añadidos a la escritura pues para los intereses políticos de la Iglesia Católica. Recordemos que les dije antes que así como el Imperio Romano tenía el control político, los saduceos tenían el control político y sacerdotal del templo. Ellos tenían el control de la religión judía dentro de la cuestión de todos los
los ritos. Y para ellos los ritos eran lo más importante, para los fariseos no, para los fariseos era el bien, la caridad, la convivencia, el ser mejores seres humanos, el ser más sabios, el conocimiento, todo esto. ¿Okay? Entonces obviamente que después que Roma toma el control de la religión o de la naciente comunidad nazarena, pues quiere centralizar su poder nuevamente en la religión y se divorcia de la cuestión judía y comienza a hacer la traducción de los textos de una manera pues muy ad hoc a sus intereses, ¿sí? Comienza a meter textos por aquí, quitar textos por allá y meter las ideas, ¿no? E incluso, por ejemplo, en la cuestión, es como dato rápido, por ejemplo, la cuestión de la Trinidad. No hay una cuestión de la Torah que hable de la Trinidad. No la hay, no existe. Hay vocablos como aquel que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ya toman de ahí los cristianos para decir que, bueno, pues ahí está hablando de una Trinidad y que está hablando con el Hijo y el Espíritu. No, no es así. Como se desconoce el hebreo, pues obviamente no se entiende cómo se maneja el hebreo. En el hebreo hay ocasiones que no hay palabras para singular y no hay palabras para plural, ¿me explico? Entonces debe de usar el plural en una palabra que pareciera o denotara singularidad. Esto lo vamos a ver un poco después, es un poquito complicado hasta cierto punto. El hebreo es fácil, no es muy difícil de aprender, y yo creo que todo cristiano creyente debería de aprender hebreo para que sepa exactamente qué dice la escritura, cómo lo dice, y no sepa de primera mano eh, lo que realmente quiere decir el texto y no entienda una cosa por otra. Pero bueno, en otro punto, por ejemplo, en la historia de la mujer adúltera, cuando le llevan a la mujer sorprendida en adulterio a Jesús, y Jesús les dice, bueno, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No existe en los textos antiguos. Fue una historia que se encajó ahí a la fuerza dentro del Evangelio para tratar de poner a Jesús en contra de los fariseos. Lo mismo todas aquellas frases donde encontramos que dice, y los judíos se enfrentaron a Jesús, y los judíos vinieron y le dijeron a Jesús, y los judíos argumentaron contra Jesús, y los judíos persiguen a los judíos, generalizando. No, debemos entender qué parte de los judíos o qué facción de los judíos está hablando de esto, ¿sí? Tal y como hemos explicado aquí la cuestión de los griegos, ¿a qué griegos se está refiriendo? En ocasiones está refiriendo a griegos que son judíos gentilizados o gentiles que están dentro de la sinagoga, pero que tienen costumbres romanas, costumbres gentiles, o que simplemente no han hecho la circuncisión y no han hecho la conversión y se les conoce como griegos o temerosos de Dios. En todo este punto, Pablo va desarrollando su misión. Entonces llega un problema dentro de la comunidad que hay en Jerusalén. Fíjense, esto ya hablando 20 años después, si lo podemos decir así, 20 años después de que Jesús ha muerto, todavía tienen este problema dentro de la comunidad de Jerusalén. El hecho de que los gentiles que están adhiriéndose a la comunidad nazarena o los temerosos de Dios que están ya dentro de las sinagogas, todavía se les está exigiendo por parte de una cierta facción judía que hagan la circuncisión y que hagan la conversión total y que sigan la ley de Moisés para que puedan ellos participar de la salvación o participar de la comunión con Dios, ¿sí? Lo cual llega a oídos de Pablo y Pablo dice, bueno, pues vamos a Jerusalén a ver esa situación porque esto no puede ser, no está correcto de esta manera. Bueno, pues se reúnen y ahí después de discutir mucho este tema, lo interesante es que nos hubiera gustado saber quiénes estaban a favor de la circuncisión de los gentiles para poder entrar en la comunidad nazarena. Posiblemente hasta los mismos hermanos o primos de Jesús o muchos fariseos estaban de acuerdo, o gente que ni siquiera nos imaginamos que estuviese de acuerdo con la cuestión de judaizar, ¿no? Como dicen hoy, a los gentiles. Pero bueno, después de todo el discurso,
queda Pedro, de la discusión que tienen todos ahí. Se levanta Jacobo, el hermano de Jesús, que después ustedes conocen como Santiago. Bueno, y él se levanta y dice, bueno, pues hemos acordado que no se les inquiete a los gentiles que han conocido al Dios de Israel, sino que nada más se aparten de la idolatría, se aparten de comer animal ahogado, que se abstengan de comer sangre y todo esto. Son situaciones que ya estaban estipuladas en las 7 leyes noédicas y que, bueno, pues ellos sabiamente las aplican y hacen lo que cualquier rabino haría hoy en día. Usted va a una sinagoga, cualquier rabino le pregunta para poder unirse a adorar al Dios de Israel. Dice, no es necesario que tú te hagas judío. O sea, simplemente sigue las 7 leyes de Noaj y tú puedes obtener parte en el mundo venidero, en el Olam Abba, que le llamamos, ¿no? Que bueno, se ha traducido Olam como algo eterno, como algo de mundo eterno o vida eterna, o todo, no. Olam es más apegado a desconocido, a misterios. Eso lo vamos a ver después cuando empecemos a ver ya vocablos hebreos. Cómo se refiere a algo desconocido, algo que no sabemos exactamente lo que es. Y por eso no se tiene bien definido exactamente qué es el Olam Abba. Pero bueno, hay que ir viendo después estas partes. Entonces, en conclusión, vamos viendo que Pablo es un hombre que tiene un parentesco con los idumeos, un parentesco o unos intereses políticos con los romanos y obtiene su ciudadanía por cuestión de haber servido en el ejército romano o por una cuestión de haber ayudado económicamente al imperio, ya sea su padre o ya sea él. ¿Sí? Esta es la primera conclusión de esta clase. La segunda conclusión es que Pablo no va a ninguna iglesia cristiana. Pablo va a las sinagogas con el interés político. Esta es una segunda conclusión, el interés político. Él no va por un interés religioso, él no va a perseguir a la iglesia por sus creencias, ni por creer en Yeshua, ni por creer en Yeshua, Jesús, o como quieran decirle, de perseguirlo por sus creencias. No va a eso. Va a checar si esta nueva secta no es como los celotas o no es una secta revolucionaria que va contra los intereses de Roma. En ese lapso él cuenta su conversión y él adopta la creencia y él adopta la situación de la enseñanza de Jesús y se adhiere a este movimiento nazareno. En este movimiento nazareno él va predicando la Torah y él va predicando los dichos de Jesús y él va predicando la obra de Jesús y la instrucción que ha recibido de él, tanto a los judíos como a los gentiles, pero él se aboca más a las sinagogas de la diáspora. Entonces pues él va explicando toda esta situación y hay judíos que están a favor y hay judíos que están en contra por diferentes razones. Entonces él para quitarse de problemas y dejar bien clara su postura, él tiene a bien decidir y él tiene a bien tomar en cuenta la ley que ya había, que en este caso es que el judío convertido o el judío genealógico pues sigan la Torah sin problema, porque la Torah no se ha abolido y la Torah no ha pasado y ellos siguen obedeciendo los mandamientos, y que no se les inquiete a los temerosos de Dios y que ellos simplemente van a alcanzar la salvación por la vía espiritual, no por la vía del rito de la circuncisión, sino por la vía espiritual, lo cual es válido y lo cual es algo muy entendido dentro del judaísmo, porque pues el judío debe de traer las 2 circuncisiones, ¿no? La circuncisión del corazón no es algo nuevo, no es algo que haya surgido en el Nuevo Testamento, es algo que incluso viene en el profeta Jeremías, y que esos nuevos pactos no es un nuevo pacto como quitar otro, no, sino es una renovación de un pacto, de un compromiso. En este caso, decirle a los judíos el mensaje central de Jesús. No solo es necesario tener el ritual, no solo es necesario cumplir con el rito en el templo, no es solo necesario cumplir
con los sacrificios, no es solo necesario cumplir con el Shabbat, ni con los rezos, ni con la purificación de la mikveh, no es solo primordial eso, sino que también hay que llegar al punto espiritual, al punto interior, al punto místico de ese ritual. En este caso, la circuncisión del corazón, ¿sí? Eso es la circuncisión del corazón. El hecho de darle el sentido espiritual y el sentido místico a los rituales y a los mandamientos que Hashem da. Por ejemplo, no matarás. Pues darle el sentido espiritual. ¿Cuál es el sentido espiritual? Incluso ni siquiera mirar mal a una persona porque ya la estoy matando. Incluso ni siquiera hablar mal de una persona porque estoy matando su reputación y se me va a tomar en cuenta como si lo hubiera asesinado. A eso se refiere a tener toda esta amplitud de visión de lo que es tanto el ritual escrito como lo que se debe de llevar o interiorizar desde un punto de vista espiritual. Ese es el mensaje central de Jesús. Es lo mismo que lleva Pablo, es el mismo mensaje. Y entonces hay una contienda entre diferentes grupos judíos dentro de las sinagogas, entre si se debe de seguir solamente el ritual por el ritual y si el ritual salva por sí mismo, o si tiene que llevar connotaciones espirituales, connotaciones místicas, connotaciones cabalísticas que se les conoce. Ok, pues entonces Pablo va explicando esto. Muchos judíos están de acuerdo, muchos otros judíos no, y se da este tipo de contiendas. Y entonces se les empieza a pedir a los gentiles que pues deben de tener las dos circuncisiones, la del corazón y la de la carne. Pero Pablo dice no, ¿sí? Al judío, el pacto es con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que tiene que tener las dos circuncisiones. Al gentil solo le basta la circuncisión del corazón, el sentido místico, el sentido interior, el sentido espiritual, el sentido cabalista del mandamiento, ¿sí? Bueno, entonces se llega a este acuerdo y en el Concilio de Jerusalén pues se toman estas medidas, ¿sí? Y la tercera conclusión es, dentro de todo este contexto, Pablo va haciendo comunidades judías, lo repito otra vez, comunidades judías, presididas y congregadas y llenas o de asistentes judíos. Dentro de esos judíos hay extranjeros que se casan con judíos y por ende adoptan la religión judía y hacen todo el ritual de la circuncisión y pasan a ser judíos legales, como también los temerosos de Dios. Eso lo voy a ir tratando siempre dentro de cada clase para que quede claro este contexto y estos grupos. Entonces Pablo se va abocando a eso y Pablo va abogando a esta ley que ya estaba dada desde el regreso de Babilonia, ¿sí? En donde se estipula por Zorobabel, por Esdras, que para evitar una cuestión de problemas y de dudas ahí en cuestión de judeidad, ahora quien da la judeidad ya no va a ser solamente el padre, va a ser la madre, para evitar problemas, ¿sí? Es una cuestión legal, pero la Torah también dice que la judeidad la da el padre. Sí, usted puede ser hijo de padre judío y para la Torah usted es judío, aunque su madre no sea judía. Pero para la legislación judía de ese entonces y lo que se ha tomado hasta ahora, incluso en la edad moderna, pues si usted cumple con que su mamá sea judía, pues usted es judío aunque su padre sea gentil. Y si es hijo de padre gentil, pues bueno, tiene que hacer algunos, pues tiene que cumplir con ciertos requisitos, entre ellos circuncidarse y entre ellos hacer ciertas cuestiones para poder ser tomado en cuenta como judío legal y al 100%. Pero esas son legislaciones que se llevan a cabo por cuestiones de contexto histórico. No es porque el judío diga, no, el de padre judío no es judío, no. Se lleva un orden, es por llevar un orden simplemente, ¿sí? Hay de todo también en el judaísmo, hay gente que no acepta que alguien de padre judío
sea parte de la comunidad con todas las de la ley, sino que tiene que hacer una cuestión de conversión, una cuestión de requisitos legales. No así el de aquel que nace de madre judía, ¿no? Pero bueno, es otras cuestiones. Aquí lo que nos ocupa es entender eso. Esos 3 puntos que vimos ahora en estas conclusiones. Y bueno, concluir también que entonces no hay iglesias. En ese entonces no hay iglesias. No hay una iglesia cristiana. No nació una iglesia cristiana. Jesús no fundó ninguna iglesia. Pablo tampoco. Cuando usted lee iglesia ahí, se está hablando de Keila, de comunidades nazarenas, comunidades que están de acuerdo en que se tiene que tomar en cuenta no solo el ritual, sino también la espiritualidad del ritual y su explicación mística, su explicación profética, su explicación interiorizar, de qué me sirve hacer un ritual si yo soy mala persona y si me comporto mal con los demás. A eso se refiere, esa es la base del mensaje de Yeshua. Que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, que uno ponga su vida por su comunidad, por su familia, en el sentido de hacer el bien, ¿sí? De hacer el bien por el bien mismo y no por el ritual. Y cumplir con ambos. Para los judíos cumplir con ambos, ¿sí? Para el gentil nada más cumplir con la circuncisión del corazón y con atender a las 7 leyes noédicas y hacer el bien. Si usted no es judío, no tiene la conversión judía legal, es simpatizante del judaísmo, no le corresponde, no tiene la obligación de hacer ciertos ritos. No tiene la obligación de seguir el Shabbat como lo sigue el judío y hacer todos los rituales judíos. No tiene la obligación, lo puede hacer, pero no tiene la obligación y no va a tener el mismo efecto. ¿Me explico? O espero explicarme de la mejor manera. Luego entonces, dicho esto, usted puede obedecer el Shabbat como cristiano, lo puede y debe guardar el Shabbat. ¿Qué es guardar el Shabbat? Bueno, por principio de cuentas, tomar en cuenta el día, por lo menos tenerlo en cuenta, y simplemente tenerlo en mente y decir, bueno, pues este es el día que Hashem ha escogido, el 7º día. No equivale a sábado, ¿no? Shabbat no quiere decir sábado, Shabbat quiere decir descanso simplemente. Después vamos a hablar ampliamente de lo que es el Shabbat y de la ruptura que hubo entre el Shabbat de la comunidad nazarena primitiva, como de la primera comunidad nazarena, con la ruptura con el cristianismo y cómo se pasa al día domingo. Pero eso ya lo vemos después. Aquí simplemente es cuestión de descanso. ¿Y por qué el gentil lo debe decir? Bueno, porque Pablo es claro en decir algo. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesús, o como yo lo soy de Cristo, dice ahí. Bueno, él está imitando a Jesús. Jesús seguía el Shabbat como buen judío, pero él está hablando a una comunidad gentil y dicen, bueno, si ustedes tienen a bien ser imitadores de mí, pues entonces pueden imitar la cuestión de tener en mente el Shabbat y después pues ir aprendiendo un poco qué se hace en un Shabbat o qué puede hacer un gentil en un Shabbat. No hace lo mismo que un judío, ni está obligado a llevar lo mismo que un judío, pero sí debe de tener en mente que es un día que Hashem ha escogido y que Hashem ha tomado en cuenta para tener un descanso, ¿sí? Un descanso de las labores para atender la vida espiritual, para atender el interior, para atender mi enseñanza, para mi vida diaria y comenzar a que ese mandamiento carnal también lo lleve a cabo en el espiritual. No nada más es descanso y me quedo acostado en mi casa, no, hacer el bien. De hecho, Yeshua lo manifiesta, ¿no? ¿Qué es lícito en el Shabbat? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Hacer el bien, ¿no? Entonces yo debo de llevar a cabo acciones que correspondan a que yo obedezca un Shabbat y legitimizarlo por acciones, por buenas acciones, ¿sí? Por ser buena persona, por ser buen vecino, buen hijo, buen padre, buen esposo, buen trabajador. En ese sentido, dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que la sociedad moderna nos permite, ¿no? Recordemos que nosotros no vivimos en comunidades judías donde es sencillo realizar esto. Por eso Pablo está comenzando a hacer ver a los gentiles cómo deben de ir llevando a cabo ciertas cosas, y por eso en alguna parte dice que nadie les venga a hacer la vida pesada, parafraseando ciertas frases, ¿no?
que nadie se meta con ustedes ni los presione en cuanto a días de descanso, nuevas lunas, fiestas y todo esto. No, que nadie los presione que deben de obedecerlo como los judíos, no. Sino que ustedes están aprendiendo a ir interiorizando eso, el significado. Primero, para poder interiorizar algo hay que entenderlo. Entonces, si no entendemos qué es el Shabbat como descanso, simplemente como parar de mis actividades diarias, de mis actividades de trabajo, y entonces ponerme a leer la escritura, hacer el bien, ayudar a mis padres a hacer algún quehacer, ayudar en la casa, eh, hacer ciertas cosas de bien, voy a ir entendiendo realmente de qué se trata el Shabbat, y después pues ya vamos pasando al cierto ritual de pues no puedes crear en Shabbat, no puedes por ejemplo encender fuego, no puedes escribir, no puedes hacer ciertas cosas que han dicho los rabinos. Pero ¿por qué lo han dicho? Eso, eso viene después. A usted no debe de preocuparle eso, usted debe de preocuparle entender que pues debe de tomar en cuenta el séptimo día como el día que Hashem nos da a toda la humanidad para poder tomar un descanso y poder hacer el bien y poder interiorizar todo esto que hemos tenido a lo largo de la semana y poder interiorizar lo que estoy leyendo y el ritual que estoy leyendo ahí, cómo interiorizarlo y cómo llevarlo a cabo. De acuerdo a lo que a mí me corresponde. Si usted es gentil, bueno, pues con lo que le corresponda, y al judío pues lo que nos corresponda, ¿no? Pero bueno, estas son hasta aquí conclusiones que damos en esta tercera clase, y me gusta a mí ir tomando de las clases anteriores y repitiendo un poco conceptos, porque lo que más necesitamos que el pueblo no judío entienda son conceptos, no solamente textos sin contexto o historias ahí, no, sino el contexto de cómo se llevan a cabo, sino los conceptos que se están manejando dentro del judaísmo del primer siglo y los conceptos que tiene tanto Jesús como tiene Pablo y como tienen los apóstoles de lo que es la Torah y la explicación que viene a dar Jesús sobre la enseñanza de la Torah, cómo él la va aplicando al pueblo de Israel y cómo Pablo va tomando ese contexto y va tomando esa enseñanza para poderla vertir en los gentiles, para poderla depositar en un conocimiento gentil que es limitado hasta cierto punto dentro del judaísmo y es muy entendible. Entonces eso es lo que yo trato de comunicarles aquí, ¿sí? Nos vemos la próxima clase. Les mando un saludo. Espero que estudien y analicen esto que les comparto. Y bueno, pues mandarles un abrazo, agradecerle a las personas que patrocinan estas clases, que ahora pues bueno estamos transmitiendo también por el YouTube para que otras personas también sean alcanzadas, para que otras personas también escuchen esto y bueno pues se complemente con lo que muchos otros maestros enseñan, con lo que muchas personas estamos compartiendo. Y no es un afán de creernos maestros, de creernos rabinos, de creernos nada, no. Simplemente compartimos el conocimiento que ha llegado hasta nosotros y que pues bendito sea el Eterno que hoy se ha abierto dentro de las redes sociales para que mucha gente comparta sus puntos de vista. Y como lo repito una vez más, mi afán no es que usted deje su iglesia, su cristianismo, no, la idolatría sí. La finalidad de este tipo de cosas es que, o de